pero tengo un temita, ¿no? vos sabés que encontré... No, bueno, juicios al Estado, que también es algo que generó mucha polémica, porque incluso en algunos medios se decía, con este nuevo código, por ejemplo, la gente de la tragedia de Once no podría demandar al Estado. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué es lo que se modificó? ¿Y qué es lo que se puede hacer como ciudadano si uno es damnificado por alguna acción u omisión del Estado? Del Estado. A ver, en el código, que está todavía vigente, pero va a dejar de serlo, tenemos una norma expresa que establece la responsabilidad del Estado por los daños causados a los ciudadanos y otra norma que establece la responsabilidad del funcionario público. Esas dos normas se trasladaban al nuevo código. El proyecto de la comisión original de Kemmelmacher, Lorenzetti y Hayton incluía la responsabilidad del Estado y apenas este proyecto llegó al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo suprimió las normas que se referían a la responsabilidad. En realidad, ¿a la responsabilidad del Estado? Del Estado frente, las dos. La responsabilidad Okay. del Estado y del funcionario. En realidad esto viene de una larga disputa si el daño causado a una persona tiene que tener un régimen diferente si el que lo causó es un particular o si el que lo causó es el Estado. Esta es una discusión doctrinaria. ¿Y cómo queda ahora? ¿Cómo queda? Concretamente se suprimió del Código Civil, es decir, no es una norma que rige para todos. El daño ocasionado por el Estado o por el funcionario tiene un régimen especial y si ustedes recuerdan, se dictó inmediatamente que llegó este proyecto, no me acuerdo exactamente cuándo se dictó la ley específica para los daños que ocasione el Estado. Hay una ley especial. Está bien, pero se puede seguir demandando entonces. Se puede seguir demandando al Estado, pero... ¿Bajo qué norma? Bajo las normas nacionales que dictó el Estado Nacional, provinciales o municipales, lo cual es una cosa terrible. El daño causado por la Municipalidad de Rosario tendría una norma en alguna norma municipal, lo cual es una incoherencia con el sistema. Para cada, Es una cosa increíble. En realidad, no está de acuerdo con esto para nada. No te molesta, doctora. Es terrible, porque en realidad el daño, la reparación del daño, es una cuestión troncal del sistema jurídico y tiene que estar en el Código Civil. Cualquier daño lo ocasione el Estado, quien lo ocasione, tiene que estar regulado en el Código Civil. Lo que hace esta ley... No sé, que deja librado al ciudadano. Esta ley dice que el Estado responde, recepta mucho de lo que decía la jurisprudencia, la ley, digo, de responsabilidad del Estado, ¿no es cierto? Uno tiene que ser muy claro para demandar al Estado, pero esto siempre existió y seguirá existiendo. Lo que pasa es que no está la norma concreta para demandar al funcionario público. Es decir, de todos modos... ¿Que queda bajo la interpretación también de jueces? No, está la ley, pero la responsabilidad del funcionario desapareció de todas partes. No está bien. Eso no está bien. Pero no se llega de la otra manera, doctora. Sí que se va a llegar. Y es más, van a decir que es inconstitucional la ley. En cualquier momento van a decir que esa ley que limita es inconstitucional. La responsabilidad del funcionario se ha aplicado poquísimo, porque en realidad el Estado, uno lo demanda porque el Estado es solvente y el Estado debería repetir contra el funcionario y nunca repite. Nunca los ciudadanos, si uno busca los juicios de responsabilidad contra el Estado, responsabilidad civil, no la responsabilidad penal. Todo el mundo penalmente va contra el funcionario. En la tragedia de Once, en Cromañón, todo el mundo fue contra el funcionario, pero la responsabilidad civil, que paga el daño, uno va contra el Estado porque el Estado es solvente. Y el Estado tiene que repetir contra el funcionario. Para recuperar lo que pagó. Cargo porque digo, eso por acción o omisión que causa un daño. Claro. Eso iba a decir, por acción u omisión. Ejemplo, en el famoso tema tan difícil de comprobar de la contaminación, donde el Estado directamente no me contamina, pero evidentemente si contamina es porque no hay controles del Estado. Claro, la falta. Yo voy contra el Estado. Claro. ¿Puedo hacerlo? Y bueno, eso es un tema del derecho administrativo, eso es falta al poder de policía. El Estado tiene poder de policía y no controla, entonces puedo demandarlo, pero es bien complicado demandar al Estado, pero pues bien
la gente lo intenta, muchas veces lo ha logrado y otras tantas no. El poder de policía es muy exigente, lo que uno tiene que probar para que finalmente le concedan que por falta de control el Estado indemnice. Cuando indemniza, indemniza bien. Consulta, usted decía, en cuanto a demandas del Estado, quedan librados a normas nacionales, provinciales y municipales. ¿Están especificadas estas normas? O ahora, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, Cámara de Diputados y Senadores tiene que sentarse, fijar las normas y sacar una ley. Y sí, debería. O sea que hoy no hay nada. O cuando comience a regir el código, si no se sancionó acá en la provincia de Santa Fe... es probable que uno pueda ir por la ley nacional. Esto no lo tengo muy bien visto, pero es muy probable que se pueda ir por la... Muy compleja. No, y en Santa Fe por la 10.000, doctora, de última. Bueno, pero la 10.000 es... está bien limitada, son las demandas contra el Estado por los intereses difusos. Es complicado. Es un tema muy propio del derecho administrativo, muy propio. Y los administrativistas hicieron su norma. Ese es el tema. Tremendo, perdón. Estamos casi sin tiempo. Sí. Esto es lo más polémico desde el punto de vista de lo que fue todo el trabajo de los 100 juristas que después se saca así de un plumazo. En materia de contratos, se regulan muchísimos contratos que no están regulados y eso es muy ventajoso. ¿Cómo se lo queda? Y se regulan los contratos bancarios que van a estar en el Código Civil y Comercial. Se incluye, como le dije, la ley de alquileres, se regula la agencia, el contrato de concesión, de agencia de distribución, de franquicia. Todos estos contratos comerciales que se regían por los usos y costumbres ahora están incluidos, para mi gusto bien, están incluidos en el código. Se regulan los contratos bancarios bien y lo que es más polémico, muy polémico, es el régimen de las obligaciones dinerarias. Es decir, si usted deposita dinero, dólares, en un banco, va a recibir dólares. Exactamente en eso, porque hay una norma específica. Pero todos los otros contratos que usted celebre en moneda extranjera, le pueden pagar en pesos. Y eso va a traer un conflicto gigantesco, porque se mantiene la prohibición de indexar. Con lo cual a usted le van a pagar en pesos con intereses. Y se imagina cuando hay inflación, eso no cubre. Estamos sobre el final, pero yo necesito una, porque si algo pone de manifiesto entre las muchas el código nuevo y recientemente aprobado, es el tema de la unión. Hay toda una generación, ya casi dos, que han decidido no casarse, porque no creen, por culpa nuestra, porque hemos fracasado, porque por lo que sea. Es una realidad. Hay un montón de parejas que viven en convivencia. Ahora eso se llama unión convivencial, pero sigue siendo a elección de los convivientes. Totalmente. Primero aclarar que no toda unión convivencial va a quedar comprendida en el sistema, porque la ley define qué entiende por unión convivencial y solo quedarán comprendidas aquellas parejas que sean los dos mayores de edad, pueden ser parejas de igual o distinto sexo, tiene que tener una convivencia ininterrumpida mayor a 2 años, no tiene que pesar sobre ellos impedimento de parentesco prohibido, es decir, una prohibición de ciertas personas que no pueden casarse, por ejemplo, porque los une lazos por consanguinidad, claro, o por afinidad, o por adopción. No tiene que pesar sobre ellos una unión convivencial inscripta o un vínculo matrimonial subsistente. Si la pareja cumple con todas estas condiciones que la norma establece, quedan comprendidas dentro del sistema. Ahora bien, ¿qué es lo que puede hacer esta pareja? Esta pareja que cumple con todos estos requisitos puede libremente elegir inscribirse o no inscribirse, porque en gran medida el sistema adhiere al régimen de pactos. Dentro del derecho comparado hay 3 tipos de sistemas. El sistema abstencionista, la norma no se ocupa, que es lo que tenemos hasta hoy. El sistema de pactos, en donde queda librado todo al libre acuerdo o a la negociación en la pareja. Exactamente. O el sistema de equiparación, que es lo propio en muchos países de Latinoamérica, en donde, cumplido un determinado número de años de convivencia ininterrumpida, la unión automáticamente queda equiparada al matrimonio.
Esto es lo que está muy instalado en el común de la gente, es decir, de pensar de que porque tengo tantos años de unión ya tengo derechos. No. Esto ya está muy instalado a nivel social, pero hay que desterrar esta idea en gran medida porque no es el sistema. Hay ciertos efectos que nos exigen la permanencia en la unión durante un determinado número de años. Por ejemplo, el derecho a pensión, sí. Por ejemplo, todos los beneficios provenientes de las leyes de la legislación laboral. En estos casos, el régimen contempla la posibilidad, pero es facultativo para la pareja registrarse o no registrarse, como así también es facultativo para la pareja celebrar pactos reguladores de los efectos y al mismo tiempo inscribirlos. ¿Y si no hacen nada de eso? Y si no hacen nada, solo van a quedar sujetos a la protección de mínimos que el sistema establece, porque hay un conjunto de normas que pasa a ser obligatorias para todas las parejas que están comprendidas en el sistema, pacten o no pacten. Por ejemplo, está comprendido el derecho a protección a la vivienda. Por ejemplo, si uno de los miembros de la pareja quiere disponer del inmueble sede de la familia, aun cuando sea de su titularidad, porque acá no tenemos un régimen común de bienes, va a necesitar de la conformidad del otro conviviente para poder disponer de la sede del hogar familiar. Después también está previsto... y la asistencia, porque muchas veces pasa que uno cuando se enferma, el otro, como dice, se lavó las manos, se fue... Bueno, esta es otra cuestión. Esto lo puedo pactar, celebrar un pacto en el cual fijo una prestación de alimentos. En la versión originaria, lo que fue el proyecto, se preveía dentro del contenido de mínimos el deber de asistencia recíproca. Esto en el código que sigue el texto que obtuvo con la media sanción de senadores en noviembre del año pasado. Esto no está previsto, pero sí lo que está previsto es un instituto que se instala tanto en el derecho matrimonial y en las uniones convivenciales, que es lo conocido como la compensación económica, que es cuando por la ruptura misma de la unión hay una situación de debilidad económica respecto a uno de los miembros, se puede fijar una prestación a favor de quien quede en una situación económica más débil. Con lo cual no es tan sencillo. Lo cual no es tan sencillo. Bueno, es para hacer otro programa más. Sí. Muchísimas gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. No se vaya, volvemos enseguida.